Saludos locos de la tinta. Cada vez se me pira más, lo sé. Hoy os traigo un vídeo para hablaros sobre las 50 cosas que yo he aprendido a lo largo de mi carrera sobre los tatuajes. Vamos a por ello. No tienes control sobre todo. Es así que acéptalo. Y es que muchas veces queremos controlar absolutamente todo, desde los límites de creatividad de nuestra pieza hasta el trato con el cliente, al enfoque que le demos a la composición, al material, al tiempo de realización, y es que muchas veces siempre va a haber factores que se escapen a nuestro control. Así que lo mejor que podemos hacer es aceptar la realidad, controlar aquello que podemos controlar y el resto dejarnos fluir. Lo simple siempre va a ser mucho más efectivo, y es que lo sencillo normalmente suele dar mejor efecto, suele dar un acabado mucho mejor y sobre todo impactar más al público. Lo complejo vendrá después, con las piezas complejas y difíciles y que lleven más tiempo, pero sobre todo siempre tratar de simplificar. Cuanto más simplifiquemos en nuestro trabajo, menos máquinas utilicemos, las agujas necesarias, el tiempo necesario, mejor fluiremos y trabajaremos. Atender la opinión de los demás es algo totalmente necesario si queremos mejorar, pero sobre todo tenemos que escucharnos a nosotros mismos. Esto es algo que estoy intentando aplicarme a mí mismo, sobre todo en las redes sociales y en el canal, y es que muchas veces la gente te va a criticar, tanto con razón o sin razón. Lo importante es sobre todo atender las críticas constructivas de aquellos que nos intentan ayudar para mejorar, y después también escuchar nuestra voz interior y sobre todo saber hacia dónde vamos y dónde queremos llegar. Eso es así. En este mundillo una de las cosas que más me desespera es sobre todo este tipo de personas que parece que solo quieren ver el mundo arder. Muy Batman, lo sé. Pero es que es cierto, y lo mejor que podemos hacer ya no solo como artistas sino como personas es ser respetuosos, no despreciar el trabajo de nadie porque no sabemos la historia que hay detrás, no sabemos la ilusión o las ganas que tiene esa persona, y sobre todo porque es mucho mejor llevar otro tipo de filosofía, que es la filosofía de intentar mejorar el mundo y mejorar a los demás, y no solo intentar hundir a los demás para sobresalir nosotros. Si lo disfrutáis va a salir mejor. Muchas veces tenemos que hacer piezas que realmente no nos agradan del todo, o que nos han limitado creativamente, o que son demasiado típicas, y en este tipo de piezas al final acabamos teniendo el problema de que no las disfrutamos realmente, de que nos las tomamos como una obligación para salir del paso y trabajar para comer, y al final no dan el resultado tan bueno que deberían. Así que mi filosofía es que disfrutes con todo. Si realmente el meollo de la cuestión es que disfrutamos tatuando, nos va a importar bien poco qué pieza hagamos. Habrá algunas que nos gusten más que otras, pero si disfrutas con la actividad de tatuar, disfrutarás con cualquier pieza. Y esto se traduce en que saldrá mucho mejor. La paciencia es una virtud y es algo que tenéis que comprobar por vosotros mismos. Sed pacientes, sobre todo al principio nos pueden mucho las prisas por mejorar, y la paciencia nos va a traer mucho más premios de los que nos va a quitar. Sed pacientes, id paso a paso progresando y mejorando como artistas. No queráis correr antes de saber andar, porque normalmente cuando nos saltamos pasos es cuando cometemos errores. Y yo lo digo por propia experiencia. La mejor máquina sin duda alguna está aquí. Estamos sobre todo al principio muy obsesionados, y en este mundo capitalista y materialista nos obsesionan las marcas mismas, lo promueven con su marketing, que necesitamos siempre lo mejor, lo que ha salido en último momento y con la mejor tecnología posible. Y realmente la máquina es solo una herramienta que expresa lo que nosotros sentimos y realizamos con nuestras manos, por lo que tampoco le debéis de dar una absoluta importancia a las máquinas. Sí es cierto que son herramientas importantes y que a máquinas mejores en cuanto a rendimiento y material, mejor rendimiento nos dará y mayor facilidad para desarrollar nuestra actividad, pero la máquina no es la que hace el tatu, es esto, así que no le deis tantísima importancia a lo que es las máquinas. Juzgar nuestros trabajos de forma autocrítica y con cierta
con cierta perspectiva siempre va a ser mucho mejor para nuestro trabajo y nuestra carrera. Debemos intentar aislar nuestros sentimientos, aunque nos sintamos orgullosos de esa pieza, intentar ser muy objetivos y sacar siempre los fallos o las mejoras que podríamos realizar. Esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de avanzar como artistas. Siempre recuerdo la frase que me dijo un profesor en mi carrera: si te sientes al terminar un trabajo 100% satisfecho con él, cuando lo revisas por la noche estás muerto. Mejor dedícate a repartir pizzas. Y es así de cierto, un artista que se siente completo, que se siente totalmente satisfecho, es un artista que no mejora, que no progresa, y si no progresas, al final vas a terminar haciendo siempre las mismas cosas. Observar el trabajo de otros nos puede ayudar muchísimo a mejorar nuestra propia técnica. Tenéis que buscar los trabajos, no vale solo con irse a los grandes artistas, debéis de buscar trabajos similares a los vuestros, trabajos muy distintos a los vuestros, estudiar sobre todo qué funciona, qué no funciona, las líneas por qué se aplican de ese modo, los colores, todo lo que podáis absorber, porque fijándonos en el resto de artistas nos nutrimos a la vez de documentación que dejamos aquí y que después, cuando ya la tenemos archivada, podemos utilizar en nuestro propio trabajo. Ojo, no estoy hablando de copiar o imitar, estoy hablando de nutrirnos, de documentarnos, de ver realmente y estudiar cómo otros artistas trabajan para aplicarlo a nuestro propio trabajo. La presión muchas veces juega muy malas pasadas, así que lo mejor que podemos hacer es volver un poco al niño interior que todos llevamos dentro, a cuando iniciamos en esta actividad con esa ilusión, y quitarnos de presiones, porque muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Nos presionamos para sacar una pieza que tenga un acabado espectacular, porque buscamos los likes, porque buscamos atención, porque buscamos más clientes, y esto muchas veces, tanta presión, nos lleva a un estado de nerviosismo, de ansiedad, que nos complica mucho la vida a la hora de realizar una pieza, mientras que si nos quitamos la presión, nos evadimos y sobre todo disfrutamos de lo que estamos haciendo, seguramente consigamos mejores resultados o piezas incluso increíbles que nosotros no pensábamos que fuéramos capaces de hacer. Así que fuera presión. Y eso es así. Incluso los artistas de renombre y aquellos que solo trabajan de lo que quieren están obligados siempre a llevar a cabo la idea de su cliente. Obligación. ¿Qué quiere decir? Nosotros siempre debemos asesorar, recomendar y aceptar el trabajo del cliente si vamos a querer llevarlo a cabo, pero la idea la tiene el cliente y como tal nosotros tenemos que ser el instrumento que nos lleve hasta completar su idea. Esto no quiere decir que el cliente tenga el control de la pieza absolutamente y que no podamos tener libertad creativa. Pero claramente la idea es del cliente y él nos está pagando, nos está contratando para llevarla a cabo. Nosotros somos muy libres de aceptar o no el trabajo, pero si lo aceptamos añadiendo nuestra creatividad, nuestro estilo y sobre todo hablando con el cliente para hacerle comprender que nosotros debemos de ser quienes cocinen ese plato y los que decidamos la receta. Sin embargo, si el cliente nos pide un plato de carne, tenemos que llevarlo a cabo de la forma más excelente que podamos. Esto es algo muy importante, ya que el fenómeno fan muchas veces es muy exagerado en el tema de los artistas, se les encumbra, se les pone por las nubes, y sí es verdad que hay gente muy talentosa que es muy admirada y con razón, pero es muy importante no tanto pensar en el quién como el porqué de tu admiración. Y es que muchas veces nos guiamos en las redes sociales por los followers que tiene una persona, por la cantidad de likes, y pensamos que la calidad se refiere solo a ese tipo de seguimiento. Es un poco traducir el que las cosas que son caras son de mejor calidad, y muchas veces no es así. Debemos preguntarnos a nosotros mismos por qué esa persona nos atrae, por qué nos gusta y por qué admiramos su trabajo, por qué nos llama la atención su trabajo y su estilo en vez del de otro. Porque eso nos va a hablar a la vez mucho de nosotros, de nuestros gustos y de nuestras carencias.
Esto es algo que aplico yo tanto en el tatuaje como en la fotografía y es algo que todos deberíamos de ser conscientes. Somos tan buenos como nuestro último trabajo y la filosofía de dar el 100% en todos nuestros trabajos es de lo mejor que puedes hacer. Sin embargo, también tenemos que ser humildes, tenemos que ser conscientes de que somos humanos y que no todos los días vamos a ser igual de buenos y nos van a salir las cosas igual de bien que la última vez. Muchas veces esto viene de lo anterior, nos presionamos y nos autoexigimos mucho, o no tenemos el día, o no estamos inspirados. No quiere decir que hagamos un mal trabajo, pero sí es cierto que no podemos autoexigirnos que todos los últimos trabajos que realicemos superen al anterior, porque llega un momento que hay un techo natural en el cual no podemos con esa presión y al final los nervios y la presión pueden más que el talento. El estar constantemente motivado es muy difícil para un artista y necesitamos muchas veces nutrirnos de otros artistas o de otras actividades para ello, pero es súper importante. La pérdida de motivación lleva normalmente a la frustración y cuando alguien está frustrado es muy difícil que le salgan las cosas bien. Todo viene relacionado de lo anteriormente dicho. Si disfrutamos de lo que hacemos, normalmente las cosas salen mejor de lo que esperamos. Así que os recomiendo sobre todo el que estéis siempre motivados, viendo trabajos de los demás, haciendo otro tipo de actividades, lo que necesitéis, pero sobre todo cosas que os ayuden a motivaros y a que siempre tengáis una energía positiva a la hora de trabajar. La sinceridad es algo que brilla por su ausencia muchas veces en el mundo del tatuaje, por lo cual siempre os recomiendo que más que fiaros de los halagos de los demás, os fiéis de vuestra propia intuición. Y es que sobre todo debemos de buscar ser sinceros con nosotros mismos, buscar y ser conocedores del nivel que tenemos, de nuestras habilidades y las carencias que debemos de mejorar. No debemos autoengañarnos y buscar alimentar nuestro ego y nuestro narcisismo creyéndonos mejores de lo que somos, porque normalmente eso nos va a llevar a darnos de bruces contra un muro. Siempre es mejor ser sincero con nosotros mismos, saber el nivel que tenemos y siempre buscar eso, la humildad. El estancamiento es muy habitual a lo largo de la carrera de un artista. Como digo, todos somos humanos, vivimos experiencias, pagamos facturas, tenemos experiencias buenas y malas fuera del estudio y todo eso nos puede realmente obligar o influir a la hora de quedarnos estancados, desmotivados o realmente ver que no hay progresos en nuestras habilidades. Cuando sucede esto, yo por lo menos, y así me funciona, normalmente cambio de disciplina. Aunque sigo tatuando, comienzo a reforzar el dibujo, la fotografía, leo, veo Netflix, es decir, cambio de disciplinas y veo artistas de otros gremios que me puedan ayudar a recibir otro tipo de ideas que me mejoren. Y es que esto es una técnica que utilizan muchos y que viene muy bien. Entonces, a la hora de estar estancados, lo mejor que podemos hacer es cambiar de disciplina, porque nutrirnos de artistas de otros gremios nos puede ayudar muchísimo a desarrollar ideas nuevas que a la vez mejoren nuestra habilidad. Esto también es una verdad absoluta. Muchas veces estás preparando la mesa, estás ya dándole 1000 vueltas, la noche anterior has estado dándole 1000 vueltas, porque al final te vas a lanzar a la piscina con una pieza que nunca habías hecho o con algo que vas a dar el salto cuantitativo, cualitativo, como lo quieras llamar, un salto bastante grande en cuanto a la exigencia de tus habilidades. Y muchas veces esa presión, el estar tan metido pensando en el resultado, en que tienes que conseguir un resultado concreto, nos impide y nos limita a la hora de explorar nuestras habilidades y sobre todo fluir con el trabajo. Y es que es mejor no pensar tanto en cómo va a ser el resultado y estar mucho más consciente en el presente, en desarrollarlo, si no al final siempre sale peor de lo que esperábamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de grandes piezas, de grandes artistas, muchas veces lo achacamos a la suerte y no es así, no es así para nada. Y es que detrás de esas grandes piezas, de esas piezas espectaculares y de esos artistas hay muchos años a las espaldas, muchas horas de trabajo y esfuerzo. Debemos de ser conscientes que las cosas no suceden por arte de magia ni por suerte y por tanto nosotros debemos de esforzarnos y emplearnos igual de intensamente
precisamente que lo han hecho esos artistas. Dibujar es una de las cosas más importantes del mundo, y es que el tatuaje no deja de ser dibujar. ¿Sobre un lienzo vivo? Sí, pero es dibujar. Y es que tanto si eres grafitero, tatuador, ilustrador, lo que sea, todo tiene que ver con el dibujo. El dibujo es la base absoluta de todo ello. Por lo tanto, siempre viene muy bien dibujar a diario lo que sea, lo que os guste, no tiene que ser solo relacionado con el trabajo, para así poder asimilar y volver a reencontrarnos un poco con esa motivación, con eso que lo inició todo y que nos gusta tanto. La imitación viene muy bien. En otros En otros vídeos he hablado de ello. La imitación viene muy bien a la hora del aprendizaje, pero imitar y copiar son dos cosas diferentes, pero traen los mismos resultados, que no son tuyos. Debemos de saber adaptarnos y sobre todo asimilar otras técnicas o ideas de otros artistas para mejorar nuestras propias habilidades, pero si solo nos dedicamos a la imitación no nos desarrollaremos ni progresaremos. Esta es una de las cosas que veo más importantes y que en el mundo del tatuaje no se dan, por desgracia, tan a menudo, y es que el mundo del tatuaje, a mi parecer, está muy contaminado de egos y de envidias y de críticas destructivas. Lo mejor que puedes hacer siempre es criticar como te gustaría que lo hiciesen contigo, de una forma positiva, constructiva. Todos aquí estamos en el mismo barco, a todos nos gusta realizar la misma actividad y deberíamos de ayudarnos unos a otros. Y es que solo intentar criticar de forma destructiva lo único que hace es ir a hacer daño y sobre todo te quita razón en lo que argumentes. Esto también es muy importante. Hay mucha gente que tiene el concepto de que solo los grandes, solo los que llevan 30 años, solo aquellos con muchísima experiencia son los únicos que te pueden enseñar algo, y no tiene por qué. Las cosas evolucionan, la pintura ha evolucionado y el tatuaje por ende y sus técnicas también, con lo cual una persona inexperta puede tener muchas fallas, pero a lo mejor se le ha ocurrido algo que tú en años no habías pensado. Y es que cualquiera te puede enseñar algo, cualquiera puede tener una gran idea que luego la desarrolle y que pueda sentar precedentes o una base para un nuevo estilo o una nueva técnica. No os concentréis tanto en la experiencia de las personas e intentad absorber de todo el mundo aquello positivo o aquello que realmente funcione. Esta es sin duda mi mayor filosofía de vida. Y es que si no tienes nada bueno que decir de una persona, no digas nada. Para hablar mal ya hay mucha gente picajosa, entonces lo mejor que puedes hacer, si esa persona no te gusta, no te cae bien, no te gusta su trabajo, etcétera, etcétera, es la exigencia. Y la autoexigencia siempre es algo muy positivo porque nos ayuda a mejorar. La autocrítica siempre debe de nacer de nosotros mismos y siempre debemos de buscar las carencias y las mejoras. Pero el perfeccionismo, y llevado sobre todo al extremo, es muy malo y normalmente influye de forma muy negativa en nuestro trabajo. Y es que si siempre buscamos ser perfectos en todo, siempre buscamos la pieza perfecta, la técnica perfecta, el tiempo perfecto, si todo buscamos controlarlo y que nunca tenga fallas, que siempre esté impoluto, el problema es que nos sometemos nosotros mismos a una exigencia y a una presión que nunca vamos a satisfacer, y al final lo único que vamos a hacer es frustrarnos. Y hablando de frustración, para superarla no hay nada mejor que la perseverancia. Como he dicho muchas veces, sobre todo a los principiantes que me preguntan, esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo. Y normalmente quien termina trabajando de esto, quien termina siendo un profesional que viaja por el mundo, que es freelance, que trabaja en estudios, que abre su propio estudio, es aquel que persevera, que tanto en los buenos como en los malos momentos sigue como un martillo pilón golpeando y no lo deja.
Y esto es otra de las cosas que, como ya he comentado antes, os va a venir muy bien. La búsqueda incesante de progresar, de evolucionar y de mejorar. Siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Y es que si estamos 100% satisfechos de algo, no vamos a progresar lo que deberíamos como artistas. Siempre tenemos que buscar mejorar, siempre tenemos que buscar las fallas, las carencias o algo que a lo mejor hemos hecho pero que podríamos mejorar. Y eso va a venir muy bien porque siempre vamos a tener el gusanillo y el ímpetu de buscar ser mejores. Esta es otra de las cosas que veo en el mundo del tatuaje que me parece un fallo en mi opinión. Y es que muchas veces cuando ya llevamos cierta carrera, los tatuajes pequeños, los tatuajes típicos de mariposas, infinitos y demás, tendemos a despreciarlos. Y no deberíamos despreciarlos. Más que nada porque para ese cliente ese tatuaje tan pequeñito de un infinito con un nombre es algo importante, es un paso importante para esa persona porque se va a marcar de por vida el cuerpo con algo que tiene un significado profundo para ella, con lo cual creo que como artistas, aunque creativamente no nos pueda llenar tanto como una pieza más elaborada o más de nuestro gusto, merece el 100% de nuestro esfuerzo para que esa persona se lleve la misma gratificación que otra. Salir de tu zona de confort es de las cosas que más te pueden ayudar a mejorar y abrir tus miras. Así que la próxima vez no tengas miedo, sal de tu zona de confort y prueba estilos y técnicas diferentes. Sé consciente de tu nivel y sobre todo debemos de avanzar de forma progresiva. Muchas veces el ímpetu y las ganas de realizar piezas complejas y que queden más increíbles nos arrastra a morder más de lo que somos capaces de tragar. Y esto lo digo por experiencia propia. Yo, como ya he dicho muchas veces, he sido autodidacta, por desgracia nadie me ha ayudado en esto y muchas veces he mordido más de lo que he podido tragar o me he aventurado a piezas que a lo mejor debería de haber desarrollado mi técnica mucho mejor y depurarla más antes de atreverme con ellas. Así que siempre os recomiendo eso, progresar despacito y sobre todo controlar la técnica. No hay que despreciar lo pequeño porque las piezas pequeñas pueden ser también grandes piezas, y es que muchas veces en piezas muy sencillas y pequeñas podemos añadirles una creatividad y un acabado final espectacular, y no por ello tenemos que tener siempre en la cabeza que una pieza enorme va a ser más espectacular que una chica, porque muchas veces una pieza pequeña pero muy bien realizada, pensada y diseñada puede ser increíble. Adorar falsos ídolos es pecado. Y así lo digo, nadie, aunque sea la maldita Kat Von D, Nick Hurtado, Benjamin Laukis, ¡ay, Benjamin Laukis! Cualquiera puede pensar que personas de gran éxito y renombre tienen derecho, pero no es así. Y es que el derecho a juzgar a otros y mirarles por encima del hombro debería de ser algo que nos tendríamos que quitar todos. Y por experiencia propia, justamente artistas que he conocido grandes, talentosos y de renombre suelen ser bastante más humildes, pero no por ello debemos de adorarlos como si fueran dioses y que todo tiene que girar en torno a ellos. Son artistas, son personas como tú y yo. Lo que debes de admirar y adorar es su trabajo, no la persona. Y esto es así. Nunca todo va a funcionar, nunca va a salir todo como tú lo imaginas, porque tendemos a idealizar las cosas, y es mejor ser alguien consecuente y trabajar en el presente. Muchas veces nos imaginamos fantasías y aventurillas de éxito, de ganancia y de gratificación o de un acabado final que nunca llega. Y es que lo mejor que puedes hacer es trabajar el presente, ir a metas cortas para conseguir tu meta larga. Los likes hoy en día parece que lo gobiernan todo y han creado un montón de problemas en las personas, y es que ya estamos viendo sus efectos negativos en cuanto a presión, ansiedad, nerviosismo, y parece que ya cuantifican la calidad como persona según los likes y seguidores que tienes, y no deberíamos de realmente calificar las cosas así, porque yo me he dado cuenta que he conocido a grandes artistas que incluso no tienen redes sociales y
y sin embargo son gente que da sopas con onda a otros artistas archiconocidos. Y en un mundo de redes sociales donde hoy en día con un poco de dinerito ganas en 100.000 followers por 5 euros, no deberíamos de fiarnos tanto de los likes, sino del trabajo. El potencial para mí siempre ha sido algo súper importante, porque hay personas que tienen grandes potenciales y una decisión, una perseverancia, una disciplina por el trabajo, y eso muchas veces les hace mejores artistas que el artista que únicamente es talentoso. Como ya he hablado en otros vídeos, el talento se nace y también se hace. Sin embargo, si solo nos apoyamos en el talento, nos convertimos normalmente en personas perezosas. Y lo peor que puedes hacer con el talento es desaprovecharlo, pero sobre todo lo peor es confiar únicamente en ello. Rechazar es una de las cosas que más difícil se nos hace a los tatuadores, sobre todo porque trabajamos para vivir y para comer. Hay que pagar facturas en el banco, hay que pagar la compra, hay que pagar el cole a los niños, hay que pagar los videojuegos, Netflix, lo que sea. Y como tal, muchas veces aceptamos trabajos con los que no estamos de acuerdo o no queremos porque tenemos que pagarnos el pan. Pero sí te diría que intentes también permitirte el lujo de rechazar trabajos si no estás en tu momento. En este sentido me refiero a que si no te ves capaz de hacerlo, si las limitaciones del cliente en cuanto a creatividad son demasiado asfixiantes, una pieza con la que no estamos a gusto, deberíamos de ser capaces de rechazarla. Hay una línea delgada entre lo que es el buen marketing y sobre todo de evaluar el arte o una mala publicidad. Estoy harto de ver en los stories de Instagram a gente buscando clientes y atención a base de ofertar tatuajes a 25 euros y a precios de derribo. Y realmente este tipo de ofertas es pan para hoy, hambre para mañana. No es una crítica destructiva, con esto no quiero que os sintáis ofendidos si lo hacéis, pero pensad un poco, estáis devaluando el arte como en su día pasó con el piercing. El piercing se devaluó tantísimo que hoy en día mucha gente no quiere ni siquiera anillar. ¿Por qué? Porque el piercing ahora mismo cuesta lo mismo que una bolsa de pipas. Y es que el tatuaje es caro, es un producto de lujo y quien lo consume debería de ser consciente. Y con este tipo de ofertas sí, conseguimos clientes, pero no clientes de calidad, conseguimos clientes que buscan el yo no soy tonto y que buscan la oferta, pero que realmente no valoran el arte, el esfuerzo y la dedicación que le prestáis. Y el problema de este tipo de ofertas es que mientras que el tatuaje lo estáis bajando de precio, el material no. Y es que la reposición del material os va a seguir costando lo mismo, y lo tengo dicho, si no cuantificáis cuánto os cuesta el material, al final perdéis dinero. Y devaluar el arte nos influye a todos de forma negativa, así que siempre valorad el arte por encima de la necesidad de conseguir clientes. Sé que es difícil, sé que a veces es complicado, pero yo incluso que también he hecho este tipo de promociones, he ido siempre buscando promociones que dan cierto precio especial, pero siempre valorando mi trabajo. Esto sobre todo es para aquellos que nos movemos en diferentes estudios y a la hora de convivencia con el resto de artistas, y es que nada mejor que comportarte como si tuvieras a tu madre aquí al lado. Y es que muchas veces los artistas son demasiado artistas o son personas con un carácter demasiado conflictivo y no saben convivir, y lo mejor que podéis hacer siempre es examen de conciencia, autoevaluaros y tratar siempre de ser lo más amables, fáciles de tratar o comprensivos posible. Pensad que en un estudio hay muchos artistas de diferentes jerarquías sociales, de diferente mentalidad, y lo mejor que se puede hacer es buscar los puntos en común en vez de las cosas que nos diferencian, y siempre tener un buen ambiente de trabajo. Como he dicho antes, en el mundo del tatuaje el ego, el narcisismo y las envidias son muy presentes, y lo mejor que podéis hacer es salir de ese rodeo que al final os va a llevar por el camino de la amargura.
Disfruta de lo que haces, disfruta de ti, disfruta de tus compañeros, de tus amigos, de la gente a la que admiras y deja de envidiar y dar tanta vuelta a lo que tiene el otro y lo que no tienes tú. Y es el mejor consejo que os puedo dar. Todo artista tiene un público, tanto si hace buen arte como si hace mal arte. No hay más que ver a Miró. Y es que es así, todo el mundo siempre va a tener un público, siempre tu arte le va a gustar a alguien, pero debes merecerlo. Eso no quiere decir que como tú gustas a un sector reducido, ya te debas de acomodar y dedicarte a hacer ese tipo de piezas con la calidad que estás dando y sin mejorar. Debes de merecer a tu público porque tu público le gustas por algo y eso lo tienes que alimentar. No vivir con dogmas, con normas, es de los mejores consejos que te puedo dar, y sobre todo que no intentes que los demás vivan con ellas. Hay mucha gente, sobre todo principiantes, que están llevados de la mano de gente más experimentada y siguen aún manteniendo el pensamiento de vieja escuela de que las cosas se hacen así, así y así, y el que no las hace así no merece estar en el mundo del tatu. Y es de las peores mentalidades con las que me he encontrado, porque parece que son jueces y verdugos y que son los adalices defensores del mundo del tatuaje, y que cualquiera que piense diferente está devaluando el mundo del tatuaje, está destrozando la tradición y está destrozando este arte y este trabajo tan admirado. Y no es así. No seamos tan dogmáticos, por favor, que esto no es una religión, no tratemos de imponer nuestras ideas. Sí es verdad que en el mundo del tatuaje hay ciertas cosas que se deben de hacer de cierta manera para que salgan bien, para tener seguridad higiénica, etcétera. Pero por favor no seamos cuadriculados. Muchos estilos que hoy en día están, como el neotradicional, el thrash polka, el new school, justamente si hubiéramos sido tan conservadores no los hubiéramos nunca visto, porque si esas personas no hubieran intentado progresar e ir por otra rama, ese tipo de estilos nunca se hubieran dado. Y esto viene del anterior consejo: como no hay escuelas, tampoco hay normas estrictas en cuanto a las técnicas y a los estilos. Ojo, que no me estoy refiriendo a la precaución en cuanto a contaminación y el higiénico sanitario y la seguridad biológica, Me estoy refiriendo sobre todo a que no hay normas escritas. A mí muchas veces me han comentado: este dragón japonés no es totalmente tradicional porque has hecho esto y lo otro y demás. Si quisiera estar haciendo algo que ya está dogmatizado, no sería tatuar, porque a mí me gusta innovar, me gusta progresar, y realmente si mi cliente en vez de un dragón japonés tradicional me pide un dragón japonés y me deja libre albedrío, pues a lo mejor le hago un dragón japonés con estilo new school y un thrash polka de fondo, porque me parece que puede quedar espectacular, y si a mi cliente le gusta, ¿por qué no? Esto es otro de los mejores consejos que os puedo dar, y es que no estéis pensando tanto en el camino del vecino y en el vuestro propio. Y es que muchas veces tendemos, yo incluido, a observar demasiado la vida de los demás, de otros artistas, de cómo viven, de cómo desarrollan sus habilidades, su vida, y muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos. Y debemos de ser conscientes que nuestro camino va por aquí y el de los demás por donde vaya, porque el nuestro es el importante, que para eso es nuestro. Esto es algo que sí que debería de estar dogmatizado y sí debería ser la regla de oro. No descuidéis la salud del cliente, no abaratéis en materiales que afectan directamente a la salud. Me pregunta mucha gente si se puede tatuar con tintas caducadas, con agujas baratas y de dudosa esterilización, y no. Nunca os arriesguéis. El estudio de tatuajes debe de ser como una clínica dental, tiene que estar todo en regla y todo se debe de hacer de forma correcta, porque estamos jugando con la salud del cliente, así que debemos de ser totalmente profesionales y totalmente serios con esto. Abaratad en otras cosas como vuestro tiempo y en otro tipo de materiales, como pueda ser vuestro delantal, como puedan ser vuestros guantes, pero nunca en algo que afecte directamente al cliente. Y aquí viene lo otro: sacrifica tu tiempo, no tu material. Muchas veces, por falta de presupuesto, pero muchas ganas de empezar,
tratamos de buscar los materiales más baratos y luego resulta que no funcionan bien. Con esto no quiero decir que os tengáis que gastar un dineral en el material más caro, pero muchas veces tratamos de abaratar en las cosas equivocadas. Sacrifica tu tiempo. Si quieres ser más barato para conseguir clientes, no abarates el material, no abarates el tatuaje, abarata tu tiempo. Y a lo mejor en un tatuaje de 120 euros, en vez de reducirlo a 50, lo mantienes en 120, pero le dedicas en vez de 1 hora, 3 horas al tatuaje. Eso se llama sacrificarse, eso se llama esfuerzo, y al sacrificar tu tiempo y tu esfuerzo, al final conseguirás mayores ganancias que si sacrificas el precio o los materiales que van a influir directamente. Y aquí viene otro consejo importante, y es que debes de pensar menos y trabajar más. Muchas veces me encuentro con principiantes que están todo el día dándole vueltas a pensar en cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo este ha conseguido tantos seguidores, cómo este consigue tantos clientes, cómo puedo hacer esto, pero realmente trabajan poco. Dibujan poco a diario, tatúan poco a diario, y no porque sean principiantes, sino porque se pasan más tiempo buscando estrategias que realizándolas. Y el mejor consejo que puedo dar es ese: trabaja más, piensa menos en el futuro y trabaja más en el presente, porque con el trabajo vendrán las ganancias. Debemos de ser conscientes que nuestro trabajo se inmortaliza en la piel de una persona y lo va a llevar de por vida, por lo que tomarnos a la ligera esto y hacer escalabros, a realizar piezas con desgana, no ayuda a nadie. Me he encontrado casos de clientes que han acudido a nosotros porque somos bastante frikis, porque han ido a otro estudio y el artista ha despreciado su idea por ser friki, por no gustarle y demás, y no se han sentido cómodos con el tatuador. Esto me parece fatal. Si no te gusta, rechaza el trabajo, pero lo que no debes de hacer es aceptar a lo mejor un trabajo que vas a hacer con desgana o con desprecio, porque al final lo único que haces es cagarla, porque ese tatuaje va a llevar tu nombre. Y esta también es un tema bastante comprometido, que también viene a coalición de que yo he conocido casos de cerca en los que me ha dado mucho asco. Y es que, como mi compañera Vero, como otras compañeras del gremio han sufrido, les han dicho cosas que son de estúpido total. Tú tienes tantos seguidores porque eres una tía. Triunfan tanto tus piezas por el par de tetas que tienes. Y es que a mí me parece gilipollesco. Un artista no tiene género, no va a triunfar más por ser mujer o por ser hombre. Un artista es un artista y lo que tiene es arte, por lo cual debemos de juzgarlo por el arte que hace, debemos de admirarlo por el arte que hace, y debemos de consumir su trabajo o no por el arte que hace. Así que olvidad ese tipo de ideas tan absurdas y tan retrógradas, porque no ayudan a nadie. Alimentarse de lo que nos gusta es una de las mejores cosas que podemos hacer, pero sobre todo alimentarnos de aquello que no está dentro de nuestro estilo, pero que pueda ayudarle. Me explico. Normalmente tendemos a especializarnos o a encerrarnos en ciertos estilos que no tienen por qué salirse un poco del tiesto. Pero sin embargo, si nos nutrimos de otras cosas que puedan ayudar a potenciar nuestro estilo, veremos que al final nuestro trabajo se ve gratificado por ello. Sobre todo este trabajo es vocacional. Si quieres dinero, hazte contable, trabaja en la banca. Y como es vocacional, mi mejor consejo es que lo hagas para ti y por ti. Y esta frase viene un poco porque es algo que debemos de saber compensar en la balanza. A raíz del libro Fluir de Mihaly Csikszentmihalyi, no sé si lo digo bien, pero es que es imposible, os lo pongo aquí. El ser autotélico es un concepto que, para entenderlo, define como una personalidad que tiene mucha autonomía, que tiene metas autónomas y a la cual no se la puede manipular ni con dinero, ni con recursos beneficiosos o con amenazas. Vamos a entendernos que es un poco difícil. Para comprender este concepto se puede agregar como ejemplo que si se tiene una nueva idea o
mismo proyecto en mente es buscar la gratificación en esa misma acción, en lo que se hace. Es decir, en nuestro caso, ser autotélico sería buscar la gratificación de tatuar, no del pago ni tampoco del resto de factores, sino simplemente del desarrollo de la actividad. En este caso no estoy diciendo que hagáis las cosas gratis, sino que viváis como profesionales valorando y cobrando por vuestro trabajo, pero sobre todo busquéis la gratificación de la actividad que hagáis, porque ser autotélico es de las mejores cosas que os puedo recomendar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle al like, quemadlo y haré más vídeos como este. Suscribiros si aún no lo habéis hecho. Comentadme cualquier sugerencia, consejo que vosotros sigáis en vuestra carrera y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Tú y yo lucharemos los dos, volando.